Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo Gasté 5000 de resina y todo mi recorrido en Genshin Impact para armar un arlequino que es capaz de hacer lo que vais a ver en este vídeo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros. Este va a ser el último vídeo que haga de arlequino. Sí, todos los creadores de Genshin obviamente estamos maximizando la cantidad de contenido de arlequino porque estamos motivados, porque nos encanta, porque os gusta y sobre todo porque no hay contenido en Genshin Mini Mini y porque realmente arlequino sí es una fuente de contenido increíble. Pero sí que voy a hacer el último y final vídeo para arlequino, así que explotar el botón de like, suscribiros, dejar un comentario para el algoritmo. Os invito a veniros a los directos, link aquí abajo en la descripción. Y vamos a ver el resultado final después de todo el tiempo que hemos podido dedicar y sobre todo la resina a arlequino y los resultados de lo que ha podido conseguir. Pues bien, comenzamos. ¿Por qué digo todo mi recorrido en Genshin? Lo digo porque por ahora llevo un set de gladiador, pero ya tengo la perchita y unos ítems bastante decentes del set que podría llevar mi futura arlequino con su set. Y ya tengo calculado más o menos el daño que voy a hacer y es una salvajada porque con gladiador ya he llegado a hacer golpes en abismo de más de 400.000. Pero el tema de su set lo dejamos para ahora más adelante y os enseño cómo son las piezas del set que estoy farmeando y que desde luego no tengo un buen set todavía, pero vais a ver una persona que sí tiene un set perfecto más adelante porque se ha gastado 70 lunas. ¿Qué set llevo ahora mismo y cómo está mi arlequino y todo el tiempo que le he podido invertir? Pues bien, está nivel 90-90. Como veis, tiene en este equipo, recordad que como veis en pantalla tengo un equipo donde tengo la consonancia Piro y tengo a Kazuha con el Chifos. Con lo cual os lo comento porque sin la consonancia Piro tengo 2200 de ataque, 100 de maestría, que la realidad es que podría buscar menos maestría y más proporción crítica, ahora lo veremos. Tengo su arma que salió en directo, pero como sabéis muchas de las pruebas, por no decir casi todas al principio, las hicimos con el HDR4. Spoiler, el HDR4 es peor que su propio arma. Tengo el set de gladiador que lo vais a ver ahora, C2, también muchas pruebas como visteis eran C0, probé como 4 o 5 días después la C1 y luego la C2, hoy ya hace más de una semana de arlequino y ahora mismo la jugamos C2. Muchos me preguntáis, Phil, ¿ya que has probado la C2? ¿Ese hit extra de la C2 qué? Este hit extra de la C2 es Jesucristo, salta crítico y salta vaporizado. Es uno de los golpes que he hecho de 400 y pico mil en abismo. Es la C2, es más fuerte que su propia ulti si no tienes la C6. Esta C2 es increíble. Luego, 966, porque es lo que podemos ahora mismo llevar todos. Realmente voy a recomendar a todo el mundo que saque el ataque normal con corona y luego ya con el resto de talentos de las semanas posteriores pues ya subir la ulti, pero principalmente el ataque normal. Y se me queda así. Tengo ítems, como veis aquí tengo una flor con mucha maestría, buen daño crítico, ataque por ciento y un fallo. Querría tener menos maestría y más proporción crítica. Tengo una pluma con 23 de maestría, con un fallo en vida por ciento, con 4 de probabilidad, 31 de daño, eso está muy bien. Un reloj de gladiador con un solo fallo, toda la recarga que requiere arlequino, que son 20 de recarga básicamente, 120, y grid value. Un Cali de Piro de gladiador con 28 de daño, ataque y 3 fallos. Y un casco que no es del set, que me da ataque, 26 de daño crítico, maestría, que es lo que quiero perder, y recarga, que ya este casco me sobraría. Como veis tengo 130 de recarga en substats nada más. ¿Cómo se queda? Pues se queda así, 142 no tengo 130 y querría tener 120, 25. 42 es por el Chifos de Kazuha. Tengo 69, 215, pero perdiendo esa maestría y esa recarga podría llegar a capear con gladiador la proporción, es decir, llegar a 70, 240, 120, 25 y menos maestría. La maestría, ¿por qué? Porque básicamente solo vaporizas uno de cada 3 hits, que sí, es muy bonito el daño, pero mejor menos maestría e invertir en el daño bruto total independientemente de que vaporices, porque a nivel matemático es más daño. Y el ataque, pues bueno, con Bennett me pongo en campo en 4000 y pico largos y en algún equipo he llegado a 5000. Así que esta es mi arlequino. ¿Cómo se quedaría si tuviese su nuevo set? Pues por ahora está bastante mal, pero las piezas del nuevo set básicamente son para que las veáis y cómo estará. La flor sí está bien, 9 de probabilidad, 14 de daño, 11 de recarga, un fallo. La pluma, 5 de recarga, 32 de daño crítico, 10% de ataque, un fallo. Ya tengo 2 ítems buenos para su set. Reloj, no tengo nada, podría romper en el reloj.
Cáliz, tengo este que veis aquí, que no me gusta nada, pero es lo que ha salido, con maestría, recarga, que ya no quiero tanta, y ataque por ciento, no tiene crit value, con lo cual es algo para salir del paso, y un casco de probabilidad con 20 de daño crítico, maestría, y luego tiene, creo que son 4 fallos incluso, es decir, es un casco medio malo, pero era de 4 substats. Es lo mejor que hay hasta que consiga un casco mejor, con lo cual me faltan por ahora 2 ítems buenos más en Arlequino y luego romper set. Esto es lo que podría llegar a tener mi Arlequino. Espero con su set llegar a mínimo 70-200 de proporción, 120 de recarga y ya con esos stats superaría lo que tengo ahora mismo en Gladiador. ¿Qué he conseguido con esta Arlequino en el abismo? Pues bien, vais a verlo a partir de ahora porque primero, mientras estoy comentando, vais a ver un Arlequino con su set de una persona que se llama Mauro, que en los streams nos flexeó la mejor Arlequino que he visto jamás. Como veréis, de fondo tiene su set, se gastó 70 lunas, un aplauso y enhorabuena para esta persona porque es la mejor Arlequino que he visto desde que existe. Y estos son los stats, los ha buscado muy bien. Concretamente esta persona tenía C6, con lo que le dije que con la C6 le sobraba el daño crítico y tendría que llevar un casco de ataque para más daño, pero si no fuese C6 los stats son perfectos. Y ahora, aparte de la enhorabuena y el puesto honor a este muchacho, la Arlequino que acabáis de ver de mi cuenta es capaz de conseguir 1 y 1 en el abismo anterior, y en este abismo que requiere de un personaje adicional para bajar los 3 escudos distintos del Bautista Sacrílego, aka el Inquisidor y los traumas de recuerdos de Vietnam de mucha gente que juega a Genshin, vais a ver cómo Arlequino puede hacer un solo personaje, mi Arlequino, en el abismo, y cómo puede hacer 2 y 2 con Shinkyu, no con Yelan ni Furina, sino solo con Shinkyu en el nuevo abismo. Así que disfrutarlo y explotar los comentarios y los likes de este vídeo y flexearme en los comentarios, los que habéis llegado hasta este punto, cómo está actualmente vuestro Arlequino. Sin mucho más, disfrutar lo que vais a ver a partir de ahora. Vale, pues arriba New Billet y abajo Padre. A ver qué pasa, tíos. A ver qué pasa. A ver qué conseguimos. Que si me da el pollo. Hostias, el pollo sí da, ¿eh? Pobre pollo, tío. ¡Hola, pobre pollo! Segundos más, bueno. Me da todo. Vale, lo bueno Arlequino es que se cura full de vida. Ya está, el umbral de vida. Está en umbral y me faltan 50 segundos. Hostia, pues no estamos mal, ¿eh? No le he puesto la marca, la acabo de... La acabo de... Le he tirado la marca al aire, tíos. Le he tirado la marca al aire porque tarda mucho en aparecer el este. Lo voy a intentar igual, ¿eh? Lo voy a intentar igual. A ver si puedo hacerlo en 20 y pico segundos que me quedan. La marca, ¿eh? Pero se puede, ¿eh? A ver, ahora. Oh, 17 segundos, a ver. ¿10 segundos? Ahí la vamos, gente.
Transfixed. Uf. Commendable. Everlasting as the moon. ¡Epa! Go on. Laid bare. Round Ya que me lo cargo, tú. ¡Se ha curado, gente! ¡Se ha curado! Overruled. Me suda la p que se cure. Tú, muerto. Mira, me los cargo antes, o sea, sin hidro ni nada, me suda la p. Transfixed. Know my soul. Rain outlines your fate. This is Her Majesty's gift. Ahí está. Please hold for just a moment. Give me pride and consideration. Overruled. Witness my ¡Boom! transfixed. Ahí cambié, habéis visto que cambié justo antes de tirar la ulti. Mira, mirar el tiempo para acabar la sala, que me sobra un minuto entero, tíos. Me sobra un minuto entero. Que esta es una fumada. Mirad la cantidad de pacto vital. Voy a tirar la ulti solo para curarme, ¿sabéis? Let me weave you a verse. Mirar el tiempo que me... ¡Ay, y el sacrificio! Vaya robo con el sacrificio, ¿no? Vale, como me sobra tiempo, pues ahora lo que quiero es la elemental de esta señora para... ¡Ah! Un básico de 46.000. Para que me dé 5 partículas para tener ulti para el siguiente piso. Pero mirad qué salvajada. Tengo ulti, no. Me voy a esperar a la patada de Xingqiu también, ¿eh? A ver si no le vaporizo, que la voy a vaporizar seguro. Rain outlines your fate. Know my sword. Uf, no se murió. Body and Y ahora... ¡Pah! ¡Hola, hola! Media vida, tú. ¡Se ha muerto! ¡Oye, 115 de vida! ¡No me he dado cuenta! Laid bare. rain outlines your fate. Know my sword. Let me weave you a verse. Your journey ends. Target practice. Ahí está. Que le bajo media vida sin invocar la mascota, ¿eh? Overruled. Ahí está. Laid bare. Pound into the ground. No. The golden Ahí está. Goodbye. Y ahora por estos. Rain cutter. Rain outlines your Everlasting as the moon. Laid bare. Ahí está. Y ahí voy pegando al otro de fondo, ya, me sirve. shall set you free. Hear ye the words of joy. Grace be upon you. Commendable. ¡Ah, no tengo la ulti con Arlequino! Your path open for revelation. The truth shall set you free.
Laid bare. ¡Ahí está! ¡Vamos! Time to bring ¡Y mi sacrificio! Witness my cries. Transfix. Sin upon your soul. All my sin must ¡Y mi sacrificio! ¡Me lo han robado! do not fight your salvation. Aquí tengo que tener la ulti de... ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Esta salvajada! ¡Mirad el tiempo, tíos! ¡Vamos! ¡Ay, espera! Me quedé a uno de vida. Lo quería matar con la ulti, pero bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está, tíos, ahí está, ahí está. ¡Qué locura, eh! O sea, no pensé que fuese tan fácil sacarlo 2 y 2, pero es que Arlequino, es mucha Arlequino. Y ahora, como acabáis de ver, esto es el final del vídeo ya, así que gracias por disfrutar de todo esto. Dejadme en los comentarios si sois capaces de hacer lo que acabáis de ver. Os reto a que lo hagáis y me dejáis en los comentarios si sois capaces, se puede. Y Arlequino a C0, como veis en la sala, en la 12-3 ha sobrado 1 minuto entero, con lo cual Arlequino C0, la mía es C2, pero C0 puede hacerlo también si apuráis ese minuto que a mí me está sobrando de hacer las 3 estrellas. Y poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo del canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.